Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de la cartilla. En este video aprenderemos cómo utilizar el gestor de referencias bibliográfico gratuito Mendeley. En un video anterior revisamos en detalle su instalación, instalamos la aplicación de escritorio de Mendeley, así como también el plugin para Microsoft Word y los complementos para los navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome. En este video entraremos en detalle de cómo utilizar la aplicación para gestionar nuestras referencias bibliográficas. Básicamente vamos a revisar 4 puntos. El primero es cómo extraer automáticamente las referencias desde un archivo PDF que tengamos en nuestra máquina previamente almacenado. En un segundo momento revisaremos cómo extraer referencias de manera automática utilizando el navegador, es decir, vamos a agregar citas o agregar artículos desde la web. En un tercer punto hablaremos de cómo editar o crear referencias de manera manual utilizando la aplicación de escritorio. Y por último vamos a revisar cómo citar y crear la bibliografía desde un documento Word. Es importante que tengamos los 3 componentes instalados, repito, la aplicación de escritorio, los complementos para el navegador web. No es necesario tener para Mozilla y para Google Chrome, pueden tener para cualquiera de los dos, pero deben tener alguno de ellos. Y el tercero, el plugin para Microsoft Word. Si no tienen alguno de estos instalado, por favor revisen el video de instalación de Mendeley que dejamos en la descripción y al final de este video. Para iniciar nos vamos a ir a Google Scholar y vamos a descargar algunos documentos. Vamos a escribir cualquier cosa de nuestro interés. En mi caso voy a buscar algoritmos genéticos. Vamos a hacer un filtro del 2015 al 2019. En el canal dejamos un video acerca del uso de Google Scholar, una gran herramienta de Google para centralizar repositorios de información científica. Vamos a filtrar de esta manera y vamos a revisar alguno de los documentos que tenga un PDF disponible para su descarga. Seguramente desde Cielo vamos a hacer la descarga. Acá tenemos uno gratuito. Voy a descargar este PDF. Seguramente este archivo va a tener por detrás unos metadatos asociados que tienen la información acerca de los autores, el título de la investigación, la revista, el DOI y demás información que es relevante a la hora de conformar la cita. Voy a descargar este PDF, yo se los cuelgo en Drive para que puedan hacer el ejercicio con este mismo si quieren. Lo voy a guardar, por defecto guardo las cosas en el escritorio. Tenemos acá el PDF, lo voy a abrir. En este caso, solución numérica, un problema inverso aplicando un algoritmo genético continuo. Por una parte tenemos un documento que tiene una alta probabilidad de tener unos metadatos asociados porque es un documento que estamos descargando de una fuente científica. Y con este documento vamos a explorar el primer punto, que es cómo extraer la referencia bibliográfica si tenemos un documento físico en alguna parte de nuestro disco duro. Nos vamos entonces a la aplicación de escritorio de Mendeley. Es importante que en la aplicación de escritorio hayan iniciado sesión. El detalle de cómo crear una cuenta y cómo iniciar sesión se encuentra en el video de instalación. Los invitamos a revisarlo si no tienen una cuenta activa. Y lo primero que vamos a hacer es repasar la interfaz de Mendeley. Tenemos una serie de ventanas en el panel principal. En esta parte tenemos toda la librería, el acceso a todos los documentos, a los recientemente agregados, leídos, nuestras publicaciones. Incluso Mendeley nos ofrece la opción de hacer una búsqueda de literatura desde acá. Y tenemos la opción también de revisar nuestros grupos desde la aplicación de escritorio. Tenemos por supuesto la papelera donde tenemos todos los documentos que se han borrado. Acá tenemos unos filtros para segmentar las investigaciones, por ejemplo, por autores. En la ventana central vamos a tener todo el listado de artículos o de documentos que se encuentren en el ítem que estamos revisando. En este caso, si estamos en todos los documentos, deberíamos tener todos los documentos acá en el panel
central, y en esta ventana derecha vamos a tener el detalle de cada uno de los artículos que seleccionemos. Lo que vamos a hacer entonces es primero agregar un folder. Los folders nos permiten organizar el trabajo por investigaciones. La cartilla. En este folder vamos a importar el documento que acabamos de descargar. Una opción es dar clic en File y agregar archivos. La otra es simplemente arrastrar al panel central el archivo. Y esto se carga en Mendeley y vemos cómo automáticamente Mendeley extrae los metadatos del PDF. En este caso tenemos el autor, el título, el año, la revista de publicación y la fecha en la que lo agregamos, la hora en la que lo agregamos a Mendeley. Si nos paramos sobre este documento vamos a tener todos los detalles, incluso vamos a poder ir al PDF. Hay un PDF relacionado. De manera tal que esa sería la forma. Cerré la aplicación de escritorio, la abriré de nuevo. Esa sería la forma para extraer citas desde un documento local. ¿Qué pasa si agregamos un documento que no proviene de una fuente científica reconocida y que no tiene metadatos asociados? Vamos a crear un archivo Word para ejemplificar esto. El archivo Word va a ser un archivo que no tenga datos reales, y lo que voy a hacer es guardar este archivo como un PDF para llevarlo a Mendeley. Voy a guardar el archivo en el escritorio, le voy a asignar el nombre de prueba, lo guardamos. Tenemos nuestro archivo PDF, voy a cerrar Word. ¿Y qué pasa si nos llevamos este archivo a Mendeley? Mendeley no va a encontrar metadatos asociados, lo único que encuentra es un aparente título, lo que aparece al interior del documento, pero no tenemos un DOI, una URL, no tenemos un abstract, no tenemos autores, no tenemos absolutamente nada. De modo tal que para este tipo de documentos que no provienen de fuentes formales y no tienen metadatos asociados, muchas veces lo que se puede hacer es agregar estos datos de manera manual. Piensen, por ejemplo, si ustedes están citando o tomando información de un periódico local, porque los periódicos locales son de ayuda cuando estamos trabajando con problemas de contexto, problemas muy particulares de la región o del área donde nos encontramos. Seguramente estos documentos o estas fuentes de información no van a tener asociados metadatos que reconozcan los gestores de referencia bibliográficos por defecto, de manera tal que vamos a tener que agregar estos datos o editar estos datos de manera manual. ¿Cómo lo hacemos? Una de las opciones es pararnos directamente sobre el documento que descargamos y editar los datos en el panel derecho. Por ejemplo, si tuviésemos en este caso el título fuese prueba, tenemos el detalle de cada uno de los autores. Por ejemplo, vamos a ir incluyendo cada uno de estos. Voy a inventarme cualquier nombre. Y esta sería la manera en la que lo haríamos. El año, el volumen, las páginas, si queremos poner el abstract. Otra de las formas de hacer esto es creando una entrada manual. Para ello nos vamos a la parte superior donde aparece File y seleccionamos en la opción Agregar entrada manual. Cuando agregamos una entrada manual nos pide especificar el tipo de entrada, si es un libro, una sección de libro, un caso, un computador de programa, una enciclopedia, si tenemos un artículo de magazine, un artículo de revista científica, un journal, un reporte, una patente y así sucesivamente. Supongamos que tenemos un journal, de nuevo, entonces tenemos el título, tenemos cada uno de los autores, el año, el volumen
y así sucesivamente. Una vez tengamos todos los datos, de hecho incluso podemos agregar un archivo, podemos referenciar en este caso un archivo, supongamos que vamos a asociar el archivo de prueba que tenemos en el escritorio, el que creamos, y una vez tengamos todos estos datos, vamos a guardarlo y nos debe aparecer acá un nuevo documento. De modo tal que esa sería la forma de hacerlo automáticamente si es un documento local que descargamos de algún repositorio de información científica y por lo tanto tiene los metadatos asociados, o en dado caso de que sea un documento informativo que no contiene metadatos y para los que Mendeley no encuentra información por detrás, vamos a hacerlo y a modificarlo de manera manual. Nos queda otra forma de importar contenido científico a Mendeley, y es a través del navegador web. Podemos hacerlo con el ejercicio que teníamos anteriormente. Sabemos que acá hay un PDF. Me voy a regresar. Este fue el documento que descargamos de Cielo y voy a eliminar los documentos que hemos creado previamente. Clic derecho, los señalo todos, clic derecho, eliminar documentos, y estos documentos quedan en la papelera. Si vamos a la papelera, acá van a estar. Si damos clic derecho en la papelera y la vaciamos, no vamos a tener nada. Voy a regresar de nuevo a todos los documentos. Tenemos la versión de escritorio limpia. Hay algo importante que no he mencionado, y es para poder utilizar el navegador web o para poder utilizar el plugin desde Microsoft Word, debemos tener la aplicación de Mendeley de escritorio abierta. Si no tenemos la aplicación de Mendeley de escritorio abierta, no nos va a funcionar y de hecho nos va a pedir que lo abramos. Vamos a regresar al navegador y vamos a agregar las referencias utilizando el complemento web de Mendeley. Para ello vamos a ir a la parte superior derecha. Recordemos que la instalación la vimos en un video anterior y vamos a dar clic en el icono de Mendeley. Seguramente a ustedes les va a pedir que se logueen con su cuenta. Luego de haberse logueado, probablemente es necesario que den clic en cerrar la ventana que se haya abierto y nuevamente dan clic otra vez para refrescar la vista. Lo que vamos a tener acá son todos los documentos que tenemos en pantalla, y para algunos casos vemos que Mendeley hace un reconocimiento de si se encuentra o no un PDF disponible. En caso de que no se encuentre el PDF disponible, no hay problema porque se descarga la referencia. Cuando se encuentra el PDF disponible, se descarga tanto el documento PDF como la referencia o la cita. En este caso vemos que para el ejemplo que estábamos mirando, que es este de acá, hay un documento disponible. Lo que vamos a hacer es señalar este documento, por ejemplo, si lo vamos a agregar desde acá. Otra cosa que podríamos hacer es nuevamente ir al detalle, ya lo vamos a mirar, lo voy a abrir en una nueva pestaña y acá tenemos el documento. Mendeley también lo reconoce. Si damos clic en el icono de Mendeley, tenemos acá una referencia que contiene el PDF. Veamos qué pasa si lo agregamos desde acá. Va a dar exactamente lo mismo. Señalé este, pero no solo voy a agregar este. Supongamos que vamos a agregar este en el que no tenemos PDF y este también. Entonces, teniendo esto señalado, vamos a especificar dónde los queremos poner. La queremos poner en la colección La Cartilla, que fue una carpeta previa que creamos para organizar el trabajo. Y vamos a dar clic en agregar. Al agregarlo, nos aparece acá el icono. Acá nos aparece cargando. Se agregaron satisfactoriamente. Si nos regresamos a la aplicación de escritorio y refrescamos la vista con el botón de sincronizar, vamos a tener los tres artículos que agregamos. Recuerden que para uno de ellos hay un PDF disponible, para los otros dos no. En este caso el PDF disponible es para este. Nos aparecen acá cada uno de los datos asociados a ese artículo y incluso podemos entrar a modificar los datos si alguno de ellos no es correcto. Por ejemplo, acá no nos está apareciendo el año, mientras que cuando lo abrimos directamente desde el PDF nos apareció el año. Cuando lo cargamos de manera local podríamos realizar una búsqueda. En este caso no nos deja y tendríamos que entrar a hacer modificaciones manuales o intentar descargar el PDF y luego agregarlo de manera local para reconocer los metadatos tal y como lo hicimos al inicio del ejemplo. Miren que para los otros dos nos está reconociendo el año, en este no reconoce el journal. En estos casos hay que irse a la URL donde se encuentra el artículo que queda guardada ahí en Mendeley.
y revisar estos datos en específico para corregirlos de manera manual. O repito nuevamente, intentar descargar un PDF para cargarlo directamente, en este caso el PDF no se encuentra disponible, para cargarlo directamente a Mendeley y que él extraiga los metadatos. Vamos a hacer un ejercicio adicional y es para el caso de documentos que no provienen de repositorios académicos. Por ejemplo, si miramos una revista regional y nos interesa, por ejemplo, una investigación, esta de acá, los eventos científicos que marcaron la década, entonces tenemos la investigación, es una investigación de una revista local. Vamos a dar clic en el icono de Mendeley, acá nos pide que iniciemos sesión, vamos a iniciar sesión. Y tenemos acá que Mendeley reconoce que esto es una página web, no hay un artículo científico embebido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar la página web. Observen que por defecto está señalando que agregue los PDFs si están disponibles. Deben tener cuidado con esto porque en caso de que sea una página que tenga atados muchos PDFs, los va a agregar todos. Vamos a agregar únicamente la página. Dejo señalado esto y nos fijamos que esté en la cartilla. Agregamos. Cuando nos vayamos a Mendeley, al refrescar, vamos a tener ese nuevo documento que descargamos del espectador. Acá tendríamos, repito, que entrar a hacer modificaciones manuales. En este caso el título es los eventos científicos que marcaron la década. El autor es corporativo. El espectador, la publicación de qué año es, asumiendo es del 2019. En este caso no tenemos un abstract, esto no es un documento científico. Hay que resaltar que este abstract es para referencia interna únicamente, de modo tal que podríamos poner un resumen alusivo a este documento si se quiere. Estos son datos opcionales. Tenemos el URL, no vamos a tener un DOI, podríamos adjuntar un archivo si lo tuviésemos, de modo tal que lo vamos a dejar así. ¿Qué nos resta? Nos resta entrar en el detalle de cómo citar estos documentos que acabamos de cargar a Mendeley. Para ello nos vamos a ir a Word y recuerden que deben tener el complemento de Word instalado. Vamos a abrir un nuevo documento y debemos tener en referencias los iconos relacionados con Mendeley. En este caso tenemos insertar cita, tenemos abrir el aplicativo o insertar bibliografía e incluso tenemos para seleccionar el estilo de citas. Por defecto acá está IEEE, pero podemos escoger Harvard o podríamos escoger APA, sexta edición, que es la última, o descargar incluso más estilos si vamos nuevamente al aplicativo. Me voy a regresar a Word, vamos a escoger IEEE nuevamente. Regresamos y por ejemplo vamos a hacer una cita. Tenemos una frase, vamos a insertar una cita y acá podemos ir a Mendeley para mayor comodidad o escribir directamente el autor o el título, algo que sea alusivo al artículo o al documento al que queremos hacer referencia para que él nos busque. Si escribimos por ejemplo el espectador, acá nos aparecen todos los documentos que tienen eso como palabra clave. Si damos clic ahí, él nos va a poner el espectador ya como uno de ellos. Supongamos que tenemos otra cita adicional. Vamos a colocar esta, por ejemplo. Entonces ahí ya llevaríamos dos citas, dos referencias para esta frase. Si únicamente son esas dos, podríamos dar en OK y nos debe agregar eso utilizando el estilo IEEE. De esa manera estaríamos realizando la cita. Si queremos modificar esto, podemos dar clic sobre ella y vamos a dar en editar cita. Otra de las formas de hacerlo, voy a borrar esto, es irme directamente a la aplicación y seleccionar cada uno de los documentos con control. Si mantenemos presionado control y vamos dando clic, podemos seleccionar todos los documentos. Voy a seleccionarlos todos y le vamos a dar acá en la parte superior donde nos aparece citar. Al darle clic en citar, él nos va a llevar la cita en el estilo correspondiente IEEE. En este caso estamos referenciando 4 documentos, nos aparece del 1 al 4.
Esto con respecto a las citas. Para agregar la bibliografía, lo que tenemos que hacer es simplemente dar clic en el botón de insertar bibliografía. Al insertar bibliografía, observemos cómo Mendeley va a estructurar cada una de las referencias de acuerdo al estilo que hemos elegido. Esto sería todo. En otro video del canal tenemos cómo usar Zotero. Zotero es otro de los gestores de referencia bibliográficos gratuitos más utilizados. Si les gustó, suscríbanse al canal y si lo aprendiste, compártelo con alguien más. Nos vemos en un próximo video.